declaración o esa manifestación que hizo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X al decir el proyecto, el plan de ordenamiento territorial de la Bogotá humana tenía la razón. Si se hubiera seguido con este plan, con esta idea de ciudad, con este ordenamiento, otra sería la historia de lo que ocurrió el día de ayer. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cree que si se hubiera continuado? Porque es que uno ve hoy en día mucho gobernante que dice trabajar, construir sobre lo construido. Vamos a darle continuidad a X o Y iniciativas porque definitivamente mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Y entonces usted decía, hay también intereses que a veces hacen que los gobernantes cambien esa percepción de construir sobre lo construido por quienes quieren construir, en este caso lo que usted mencionaba al respecto del sector inmobiliario, de quienes quieren hacer proyectos de vivienda en Thomas van der Hamen. Así que tenía razón el presidente Petro cuando fungía como alcalde con ese plan de ordenamiento territorial. Fíjense que la frase de construir sobre lo construido nació después de la administración de Peñalosa, porque cuando Peñalosa II llega a echar para atrás todo lo que había dejado de la administración de Gustavo Petro, es que dice no podemos seguir en esa pelea entre el uno y el otro, reversando todo lo que se traía de los gobiernos anteriores. Entonces Claudia llega con esa idea de construir sobre lo construido y pues así ha sido mandatario tras mandatario. De hecho, pues hay que decir que Carlos Fernando Galán no ha cumplido con el construir sobre lo construido, partiendo de que permite y revivió la Lo Norte como estaba diseñada en los años 60, o sea, nuevamente para ponerle presión al humedal de la Conejera en Suba. O sea, la localidad de Suba puede llegar a vivir una crisis compleja hacia futuro. De hecho, la necesidad y el afán de la ampliación de la avenida Boyacá es por el proyecto de Lagos de Torca. Y Lagos de Torca, que, o sea, hablan de una sustracción de la reserva Thomas van der Hamen, que además uno ve a los concejales de gobierno y pues al gobierno, a la misma administración de Galán y a sus secretarios de despacho, diciendo no, pero entonces el MEPOT que estaba de la ampliación de la Boyacá de Gustavo Petro, entonces ya no les gusta. No, lo que pasa es que el metraje era distinto. Digamos, se pasó de 40 a 62 con la sustracción que hizo la alcaldía de Claudia López. Entonces es distinto. Es distinto. ¿Y esto se hace con qué? Con el objeto de realizar ese sueño de los urbanizadores en Bogotá, y es construir sobre la reserva Thomas van der Hamen, que, insisto, es la que garantiza la conectividad del río Bogotá con los cerros orientales. Y los constructores, pues que son en últimas quienes financiaron gran parte de la campaña Carlos Fernando Galán, pues no lo hacen de gratis. O sea, estamos hablando de Colpatria, estamos hablando de varios grupos de las constructoras. De hecho, quien principalmente se pronunció con relación al tema de la ampliación de la Boyacá fue Lagos de Torca la semana pasada, y pues asimismo pues son las constructoras quienes tienen ese afán. De hecho, nuevamente volviendo al tema de la región metropolitana, cuando se crea en el acto legislativo de la región metropolitana, en la exposición de motivos, se habla de la necesidad de la construcción de 3 millones de viviendas. Recientemente, el año pasado, digamos que fue hacia el mes de agosto, bueno, más o menos en campaña, que la ministra Susana Muhammad declaró pues la protección y el nivel de la protección ambiental de la sabana de Bogotá con Dinamarca, porque es que si se crea una región metropolitana es para proteger la estructura ecológica regional que incluye la sabana de Bogotá y Cundinamarca, que pues no puede seguir siendo objeto ni de volteo de tierras ni de urbanización desenfrenada, porque ya no se pasa únicamente cómo está la crisis en Bogotá, sino en los municipios aledaños. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Concejala, incluso pues venimos de una COP16 donde este tema de los humedales, por ejemplo, fue un punto fundamental, sobre todo pues porque si no estoy mal, Colombia y Bogotá tienen un gran porcentaje a nivel mundial de los humedales en el mundo, y uno ve comunidades. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en el estallido social de hablar con los de Tibabuyes, y ellos pues netamente frenaron la construcción de ese puente que conectaba Suba con Engativá dentro del humedal. Pero uno dice, pues si estas están protegidas, ¿por qué si siguen adelantando esos proyectos? Y esa es la misma gente que le toca convertirse en abogado y detenerlo. ¿Cómo es ese problema, no sé si burocrático, si se puede llamar así? Fíjense ustedes que
sobre lo construido. Claudia López estuvo en Tibabuyes cuando estuvo en la campaña de la alcaldía de Bogotá y no se preocupe que yo voy a reversar el endurecimiento del humedal Tibabuyes. Y 3 horitos después queda elegida como alcaldesa y así como hizo con la 68, así como hizo con la Cali, pues hizo con las obras de endurecimiento del humedal Tibabuyes, del humedal Jaboque y pues digamos siguió adelante con estas obras de endurecimiento, igual con el tema de humedal Córdoba. ¿Qué pasa acá? Y es que la ciudadanía en su conjunto no es consciente y además porque también hay discursos negacionistas sobre la situación de cambio climático. O sea, cuando dice este señor Miguel Uribe, como todo es culpa de Petro, bueno, pues yo no sabía que Petro tenía en sus manos que lloviera, ¿sí? O sea, él dijo, llueva, no llueva. He decretado que en Bogotá no va a llover durante todo el año. He decretado que las lluvias van a ser tan torrenciales que se van a causar inundaciones. Entonces, hay una fijación con el presidente de la República que de hecho este consejo se limita a hacerle control político al gobierno nacional y no al gobierno distrital, que es su deber como consejo de la ciudad y como máxima autoridad político-administrativa. Y digamos que son estas organizaciones ambientales que para muchos de estos sectores urbanistas, digamos de depredación urbanística, que los denominan como fanáticos ambientales, ¿no? Entonces, el fanatismo ambiental, el negacionismo del cambio climático, eso que está pasando es normal, la naturaleza es resiliente, ¿no? Pues si la naturaleza fuera resiliente, pues entonces urbanicemos todo, que esto aquí no va a pasar absolutamente nada. De hecho, incluso, o sea, pues Bogotá casi que está construida sobre agua, o sea, digamos como la misma historia de la ciudad, y pues su relación con el agua, ¿no? O sea, el Bacatá. De hecho, por ejemplo, muchos edificios en Fontibón sufren de hundimientos por estar construidos en zonas que antes eran humedales. Entonces, digamos que son en últimas estas organizaciones que ejercen una labor de veeduría, ¿sí? Una labor de veeduría, de protección de estas áreas. El humedal Tibabuyes es el humedal más grande que hoy tiene Bogotá, pero adicional, decían por parte de la Secretaría de Ambiente de Claudia López y pues de Peñalosa y la empresa de acueducto y alcantarillado, que además estos humedales están bajo responsabilidad de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Decían básicamente que no, pues es que es una pasarela, eso no pasa nada. Ah, bueno, yo no sabía que meter columnas a varios metros de profundidad pues no va a afectar el humedal, a menos de que sean antigravedad, pues no habría una afectación de estos humedales, pasar una ciclorruta. Entonces hablan, no, entonces la protección, pero además el disfrute del espacio público. Y entonces mucha gente, por ejemplo, la gente que vive al frente del humedal Tibabuyes en toda esa zona, dice, no, pero es que lo que se va a valorizar mis predios, se van a valorizar mis predios por cuenta de el aprovechamiento del turismo, bueno, como el aprovechamiento de este tipo de espacios, pero no saben el daño que le hacen a lo que es una esponja. Sí, claro, o sea, pues un humedal, no, tú no llegas y huele a rosas, o sea, pues también tiene que ver con la contaminación del agua, pues todavía no está, bueno, mentira, sí, el sueño de Peñalosa se cumplió y pues ayer la gente nadó en el río Bogotá por cuenta de las inundaciones porque fue lo único que pudo cumplir, porque no se cumplió, o sea, ni el metro en lo que tenía proyectado su construcción, ni mucho menos pues la limpieza del río Bogotá. Entonces, pues sí, reversaron el MEPOT de Petro, que además era un MEPOT porque incluía el área metropolitana, ¿no? O sea, no solamente, o sea, que eso fue una discusión también con relación a la creación de la región metropolitana y era pues contar con la consulta de los municipios de ser parte de esa región. Básicamente la región metropolitana pues impone lo que define el alcalde y el gobernador, que pues por supuesto, pues más allá de ver lo que escribió ayer sobre el tema de la autopista, no lo he visto pronunciarse con respecto a las inundaciones de algunos municipios de Cundinamarca. Bueno, sobre este tema hay más que hablar, por eso pues queremos de una vez, concejala, comprometerla a unos próximos espacios, claro que sí, para que mucha gente también que nos está viendo entienda la magnitud de estas decisiones que parecen ser un pañito de agua tibia para lo grande que es, y de verdad pues para hacerle ese jalón de orejas a las autoridades de que no vean este problema como algo que se tenga que atender de momento y entonces dejó de llover, se les olvida que esto puede volver a ocurrir y nuevamente, nuevamente haya más emergencias y más desastres por esa falta de atención y de prevención. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol.